Bueno, vamos con el módulo 7, la estructura correcta de una web profesional, ¿vale? Aquí os voy a ayudar un poco, ¿vale? Porque puede ser que no todos, que no todo el mundo tenga ya claro qué web va a hacer o a lo mejor no tiene un negocio y demás. Entonces, para que podáis avanzar con el curso, en la comunidad voy a dejar disponible un briefing que va a ser el briefing que yo voy a seguir para hacer este curso, ¿vale? Para el que no tenga una idea ahora mismo, no tenga un proyecto en mente, pueda seguir este briefing para hacer su propia página web, ¿vale? Y digamos que este briefing nos va a servir para que ese sea vuestro proyecto de fin de curso, ¿vale? Dicho esto, este sería el briefing. Como os digo, en la comunidad voy a dejar el enlace de descarga. Recuerda que la comunidad es 100% gratuita, ¿vale? Vamos a estar trabajando en un restaurante, ¿vale? Es un briefing muy detallado, como veis. Es un restaurante de comida mediterránea, de barrio urbano, puede ser en Madrid, por ejemplo, ¿vale? Y el objetivo de la web, que entienda el tipo de restaurante que es, qué comida sirven y qué pueden esperar cuando vayan, que se vea el menú. Evidentemente que puedan reservar mesa, encontrar la ubicación y los horarios del restaurante, ¿vale? El objetivo real de este restaurante, ¿cuál es? Como de cualquier restaurante, agendar mesas, agendar reservas, ¿vale? Te ponen hasta el público objetivo que tienen, ¿vale? Que, bueno, en un rango de edades, que buscan buena comida, ¿vale? Aquí te está dando un ejemplo, que no comparan 10 webs. Si es algo rápido de entender y sencillo, van a reservar, ¿vale? Y aquí os dejo un planteamiento de estructura, ¿vale? Que la estructura, dependiendo del tipo de web o de negocio que vayamos a crear, ¿vale? Pero en este caso, en el restaurante, lo vamos a hacer en una one page, ¿vale? La one page viene a ser una única página que va a ofrecer todo el contenido, ¿vale? Porque no queremos confundir al usuario, no queremos crear 1000 páginas y realmente condensando toda la información en una página es más que suficiente, ¿vale? La página de inicio, la home, con un mensaje claro, un call to action, un botón, una llamada a la acción que sea reservar, ¿vale? Que tengan muy sencillo todo, ¿vale? Y aquí os digo todo lo que debería de tener, ¿vale? Un menú que muestra la oferta sin marear, claro, entrantes, platos principales, postres, ¿vale? Pues lo que suele tener un restaurante. Una pequeña sección de sobre nosotros para que conozcan un poco de historia, de trayectoria del restaurante, ¿vale? Algo sencillo, sin marear, porque realmente la historia del restaurante es probable que no le interese a mucha gente, ¿sabes? Luego, evidentemente, una sección final de contacto a reservas y, como no, pues los textos legales que tenga que llevar el aviso legal, la política de privacidad y la de cookies, ¿vale? Entonces, con este briefing, ¿cómo partimos? Pues lo primero de todo, vamos a necesitar entrar en nuestro panel de WordPress, ¿vale? Como ya os dije en su momento, vamos a estar trabajando con Elementor, con el Hello Theme de Elementor y con la versión gratuita. Para los que quieran pasar a la versión de pago de Elementor, Elementor Pro, que sepáis que también tenéis disponibles, aunque la comunidad es gratuita, hay una opción de pasar a una comunidad Pro, ¿vale? Donde hay, bueno, infinidad de cosas más y entre ellas descuentos y licencias de pago como esta que os dejaré incluida para quien quiera descargar la licencia de Elementor Pro, ¿vale? Pero para los que no, vamos a instalar una alternativa a Elementor Pro que funciona prácticamente igual y se llama Pro Elements, ¿vale? Es esta de aquí, ¿vale? Como veis, es un plugin gratuito que añade opciones más profesionales al constructor visual de Elementor, ¿vale? Y aquí, bueno, si queréis leer un poquito más, yo cuando tengo que hacer proyectos que todavía no van a salir a la luz, no van a estar live, digamos, utilizo Pro Elements y luego ya, cuando se da el caso, pongo la licencia de Elementor Pro, ¿vale? Si el cliente la quiere comprar al final. Entonces, en este caso, la descargamos, ¿vale? Un plugin. Una vez descargado, nos venimos al apartado de plugins instalados y le damos a añadir plugin, ¿vale? Le damos a subir plugin, seleccionar archivo y seleccionamos el archivo que hemos descargado, ¿vale? Y le damos a instalar, ¿vale? Activamos el plugin y ahora con Pro Elements activo tenemos prácticamente todas las opciones de Elementor Pro de forma gratuita, entre comillas, ¿vale? Para hacer estos testing y estas pruebas.
Ya os digo, si queréis pasar después la web a producción y queréis Elementor Pro, pues os recomendaría comprar la licencia porque además tendréis acceso a muchas más opciones que con este plugin que yo os estoy enseñando aquí no tenéis, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante tener esto? Porque vamos a necesitar crear un header, ¿vale? Una cabecera y un footer, un pie de página, pues un poquito más custom, ¿vale? A mí me gusta centrar el curso en crear sin utilizar plantilla, ¿vale? Para el que quiera utilizar directamente una plantilla para esto, está en su pleno derecho. Ya os digo, a mí no me gusta, salvo que por lo que sea no queda otra opción, pero una plantilla es muy genérico y realmente a lo mejor no cumple la función o el objetivo estratégico para tu negocio, ¿vale? Así que yo voy a centrar el curso, que además me parece que es mucho más completo, en crear esta web ficticia, ¿vale? Con este briefing, como si lo estuviéramos diseñando en base a unos visuales, ¿vale? A unos ejemplos, a inspiración, que ahora os voy a enseñar dónde la encontramos, ¿vale? Y así también os va a servir para aprender de forma más profunda sobre WordPress, ¿vale? Creo que es mucho más interesante hacerlo de esta manera, ¿vale? Así que, pues nada, seguimos con ello. Vale, una vez que ya tenemos el briefing, tenemos el WordPress abierto con todo listo para crearlo, tenemos clara ya cuál es la estructura, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, tenemos a nuestro alcance, como me imagino que ya muchos de vosotros sabréis, la inteligencia artificial. Y pensaréis, ¿la inteligencia artificial nos puede servir aquí? La verdad es que sí, sobre todo si estáis empezando y no tenéis mucha idea. A lo mejor te estás preguntando, ¿cómo? Pues mirad, es muy sencillo. Cogemos todo el texto del briefing que os vais a descargar, ¿vale? Y nos vamos a ir a ChatGPT o a Gemini, ¿vale? El que queráis, ¿vale? Le vais a pegar todo el briefing y aquí al final le vais a decir que os ayude a definir los colores, la tipografía y los copies para cada sección de la web, ¿vale? Al final no somos profesionales del sector, no tenemos idea de colorimetría ni de tipografías, mucho menos de copies, y podemos utilizar la ayuda de la inteligencia artificial para este tipo de acciones que tenemos que realizar sí o sí, ¿vale? Le ponéis eso y aquí os va a dar pues unos consejos, unas ayudas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya os estoy diciendo que el color principal va a ser el verde oliva. Incluso te está diciendo el uso que le puedes dar a ese color, ¿vale? Pues haciendo un poquito de alusión a esa cocina mediterránea, ¿no? Un color secundario terracota, ¿para qué? Para detalles, para iconos, para highlights, para resaltados, ¿no? Un color neutro oscuro, que vamos a utilizar principalmente en los textos. Un color neutro claro, que no es el blanco, ¿vale? Que vamos a utilizar para un fondo de página. Y luego, para fondos limpios, el blanco, ¿vale? Una paleta cálida, nada agresiva. También te da opciones de tipografía, ¿vale? Para los titulares y para el resto de textos de la web, ¿vale? Y luego tenemos los copies por sección, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos muchísimo avanzado, tenemos también clara la estructura, ¿vale? Por un lado tenemos la Hero Section, que es el banner principal, lo que va a ver primero el usuario, ¿vale? Luego tenemos una sección de sobre nosotros, de qué somos, quiénes somos, ¿vale? Luego tenemos el menú, que van a poder ver pues prácticamente toda la carta del restaurante, y luego los horarios más ubicación, ¿vale? Y un CTA final, ¿de acuerdo? Y luego, pues, los textos legales y demás, ¿vale? Entonces, con esto claro, nos vamos a ir a Elementor, ¿vale? Vamos a ir a la parte de aquí de los colores y las tipografías, ¿vale? Y ahora vamos a establecer, como tenemos Elementor Pro, vamos a establecer un pequeño kit de interfaz de usuario, ¿vale? Que se puede hacer en Elementor. ¿Y para qué sirve esto? Pues para definir los colores principales y la tipografía que se va a utilizar, así no tenemos que estar cambiándola todo el rato, ¿vale? Por un lado, el color principal es el verde oliva, ¿vale? Lo seleccionamos, lo copiamos y nos vamos al panel de WordPress, ¿vale? Una vez estamos aquí en el panel de WordPress, nos vamos a ir a ajustes del sitio, editar con Elementor, ajustes del sitio. ¿Vale? Y fijaros aquí lo que sale, colores globales, fuentes globales y salen, bueno, alguna que otra opción extra, ¿vale? Nos venimos aquí a los colores globales. En el color principal, ¿cuál ponemos? Pues el verde oliva, que nos ha sugerido ChatGPT, ¿vale?
y tenemos que rellenar el secundario, el de texto y el de énfasis. Pues vamos a ello. Con los secundarios nos volvemos a ChatGPT y copiamos y pegamos los colores. Vale, pues yo ya he añadido aquí los colores, ¿vale? Los he puesto, ya están añadidos, ¿vale? Y vamos a volver atrás. Si quisiéramos añadir más colores, los podemos añadir sin problema, ¿vale? Podemos añadir también, por ejemplo, el color de fondo. Vale, aquí ese color neutro claro, fondo, y aquí pegamos, ¿vale? Y esto también nos va a salir. Entonces, volvemos atrás, guardamos, y ahora vamos a ir a las fuentes globales, ¿vale? Lo que veíamos. Para el texto vamos a utilizar la tipografía Inter. Para el texto principal, que suele ser los titulares, vamos a utilizar una Playfair, ¿vale? Y el secundario, lo mismo. Playfair, y el texto de énfasis, que viene a ser como el texto también en los párrafos, vamos a ponerle también Inter. Y vamos a guardar. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, el ancho de la página, ¿vale? El ancho máximo que va a tener nuestro contenido para expandirse dentro de la pantalla. Como veis, aquí el texto empieza en esta parte de aquí y su final está aquí. Luego tiene espacio libre, ¿vale? Esto define, digamos, el ancho del contenido disponible para la web donde vamos a plasmar todo lo que añadamos, ¿vale? Esto lo podemos modificar y os recomendaría hacerlo porque Elementor por defecto tiene un ancho de plantilla, por decirlo de alguna manera, que es bastante pequeño comparado a las resoluciones actuales que manejamos, ¿no?, los usuarios. ¿Cómo cambiamos eso? Pues nos venimos a disposición, ¿vale? Ancho del contenido. Por defecto, como pone aquí, es 1140, pero esto hoy en día es poco en comparación a la resolución de las pantallas y de los ordenadores. Vale, entonces, aunque por defecto traiga 1140, que para el 90% de las web es, digamos, un ancho estándar, funciona muy bien, nosotros lo vamos a aumentar ligeramente a 1200. ¿Para qué? Para que tenga un poquito más de ancho y no se perciba con esa sensación de estrechez, ¿vale? Entonces, simplemente en ajustes del sitio, ajustes del diseño, aquí vamos a poner 1200, ¿vale? Y aquí en huecos vemos que establece un espacio entre los elementos por defecto de 20 píxeles. A mí no me gusta porque eso lo hace sin ningún tipo de criterio, lo pone por defecto, por poner un ejemplo, pero aquí vamos a trabajar con la regla de los 8 píxeles y esto es algo que utilizamos muchísimo en diseño, ¿vale? Que quiero que aprendáis. La regla de los 8 píxeles nos va a permitir tener el espacio ordenado de una forma mucho más armónica, más homogénea entre todo el contenido de la web, y básicamente es aplicar múltiplos de 8 a los espacios, ¿vale? El espaciado que hay entre un título y el contenido de abajo, el espaciado o más bien el padding, ¿vale? El ancho que hay alrededor de un contenedor. Este tipo de espacios lo vamos a trabajar con la regla de los 8 píxeles, ¿vale? Y aquí de momento no vamos a tocar nada más, así que guardamos. ¿Vale? Con esto claro, podemos empezar a hacer la web, ¿vale? Cerramos todo y en mi caso, que había hecho esto para enseñaros la estructura previa, lo quiero borrar todo porque quiero hacerlo, como os decía, con inspiración, ¿vale? Entonces, aquí abajo, ¿vale? Esto os sirve para futuras veces, donde aparecen estos iconos, si le damos clic derecho, podemos eliminar todo el contenido, ¿vale? Ahora tenemos el lienzo en blanco listo para empezar. Tenemos el briefing, tenemos la tipografía, tenemos los colores, la estructura, tenemos los copies, los contenidos que vamos a utilizar. ¿Qué nos falta? Nos falta inspiración, nos falta el maquillaje. ¿Y cómo podemos encontrar inspiración? A mí me gusta mucho revisar una página donde se suben muchísimos ejemplos de todo tipo de contenidos, ¿vale? Y es esta de aquí. ¿Vale? Es esta página de aquí, se llama Dribbble y aquí podéis buscar literalmente en inglés, ¿vale? Porque os va a funcionar mucho mejor, Restaurant Website, y os van a salir ejemplos
de gente que sube aquí sus diseños pues, para recibir feedback y demás. Y a vosotros os sirve para encontrar inspiración visual, ¿vale? También podríais utilizar Pinterest o cualquier otra plataforma que os permita consumir este tipo de feed, ¿vale? Para nutriros visualmente, ¿vale? Entonces, aquí echáis un vistazo a lo que hay, ¿vale? Lo podéis ver sin registraros. Si queréis ver más contenido, tenéis que registraros, ¿vale? Y aquí podéis ver de una forma, pues, más visual el ejemplo que os gustaría darle a vuestra web, ¿vale? Yo había elegido unos cuantos que tengo por aquí, ¿vale? Mirad, este era uno de ellos. Es un diseño bastante limpio, bastante claro, utiliza un fondo arenoso, que es un poco como lo que queremos, y aquí puede encajar muy bien para lo que nosotros queremos hacer en una web mediterránea, ¿vale? De un restaurante. Así que voy a utilizar este ejemplo a modo de inspiración. Y si no lo queréis utilizar como inspiración y directamente queréis coger secciones tal cual, lo podéis hacer y vais a ver que es muy sencillo. ¿Vale? Vamos con la Hero Section, ¿vale? Que es esta parte de aquí. ¿Vale? Tiene un título, tiene una descripción, tiene un botón y luego tiene un vídeo promocional, que esto funciona súper bien, ¿vale? Hay muchas formas de meter un vídeo en una Hero Section, pero esta pues está bastante bien pensada, ¿vale? Así que vamos a replicarla. Vale, lo primero de todo, vamos a meterle el fondo a la web, ¿vale? Lo podríamos hacer de forma global, pero lo vamos a hacer únicamente a esta página, ¿vale? Imaginaos que el día de mañana queréis crear nuevas páginas y no queréis que tenga ese fondo. Pues es más sencillo de esta manera, ¿vale? ¿Cómo añadimos un fondo a la página entera, ¿vale? Aquí arriba en ajustes de página nos podemos ir a estilo, ¿vale? Antes de irnos a ello, veréis que aquí aparece lo de inicio, ¿vale? Esto es algo que a mí me gusta ocultar y prácticamente diría que se oculta en todas las páginas, así que lo vamos a ocultar, ¿vale? Como veis ya se quita. Y la estructura de la página por defecto vamos a ponerle Elementor ancho completo, ¿vale? Para que así podamos trabajar de mejor manera. Y ahora sí, nos venimos a estilo y en tipo de fondo seleccionamos clásico, le damos aquí al iconito este global y aquí elegimos el color neutro claro que hemos elegido, ¿vale? Y ya fijaros que se nos ha puesto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues necesitamos crear esa Hero Section, ¿vale? Vamos a crear un contenedor, ¿vale? Que apile los contenidos hacia abajo, ¿vale? Que la dirección sea en columna, ¿vale? Vamos a añadir un encabezado. Vamos a añadir un texto. Vamos a añadir un botón. Y vamos a añadir un vídeo, que es como el vídeo que hemos visto ahí abajo, ¿vale? Y ahora vamos a recuperar la información que nos ha dado ChatGPT. Vale, pues por aquí tengo el titular, ¿vale? Que es el H1, ¿vale? Aquí este debe ser no un H2, ¿vale? Sino un H1 porque es el primer texto de la web, es el que más importancia tiene, ¿vale? Ahora no nos vamos a centrar en SEO ni nada, ¿vale? Así que directamente vamos a copiar y vamos a pegar, ¿vale? Vamos a pegar, ahí muy bien. Y aquí hemos dicho que íbamos a poner reservar mesa, ¿vale? Y aquí vamos a poner el asterisco este, ¿vale? Y vamos a poner contacto. Y ya luego entenderéis por qué, ¿vale? Entonces, como es una Hero Section y tenemos todo el contenido aquí, lo ideal es que esté el contenido centrado, ¿vale? Entonces, podemos por un lado centrado de forma global, ¿vale? Podemos alinear los elementos al centro de forma muy sencilla, ¿vale? Y luego aquí pues iría un vídeo, ¿vale? Un vídeo de nuestra cocina. ¿Vale? Yo he elegido de YouTube este vídeo promocional pues de una hamburguesa, ¿vale?
Y aquí veis que tiene opciones extras, ¿vale? Si lo silenciamos, si queremos que se reproduzca en bucle, si queremos los controles del reproductor, ¿vale? Si queremos la carga diferida, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto se vea como el ejemplo que hemos visto, podemos añadir una imagen superpuesta, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues del propio vídeo nos podemos descargar la miniatura. ¿Vale? Una vez descargada, nos vamos a venir aquí y la vamos a añadir. ¿Vale? Si quisiéramos cambiar el icono, pues también podríamos cambiarlo. ¿Vale? Y si no, lo dejamos tal cual. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos que se viera más como el ejemplo que hemos visto, porque nos gustan los bordes redondeados, ¿vale? Como os decía, redondear o no los bordes ya es una cuestión de estética, pero depende de lo que queramos transmitir. Si queremos hacer algo muy gourmet, por lo general los bordes redondeados se perciben de forma totalmente contraria, ¿vale? Con esquinas más rectas, ángulos más rectos, más cuadrados, va a funcionar muchísimo mejor. La percepción va a ser como que es un poquito más premium que de la otra manera, ¿vale? Estos son percepciones y cuestiones más de diseño psicológicas que otra cosa, ¿vale? Si quisiéramos hacerlo, pues seleccionando el vídeo, ¿vale? Aquí en editar vídeo avanzado, en borde le metemos aquí un radio del borde. ¿Qué radio del borde podemos hacer? Pues algo que tampoco sea muy exagerado, ¿vale? Si le metemos 24 píxeles, va a quedar bastante bien, ¿vale? Como veis ahí. ¿Vale? Y si luego reproducimos el vídeo, pues va a quedar igual de bien, ¿vale? ¿Por qué usamos YouTube y no metemos el vídeo directamente? Esto es importante saberlo, y es que si metemos un vídeo directamente a la web puede ralentizar muchísimo porque ese vídeo pese muchísimo. Sin embargo, si estamos utilizando YouTube, Vimeo o cualquier otra empresa para consumir este tipo de recursos, nos va a permitir insertarlo de forma embebida, que digamos, ¿vale? Digamos que está en sus servidores, pero lo estamos viendo en nuestra web, ¿vale? Y eso va a facilitar muchísimo la optimización, ¿vale? Entonces, vamos a volver a ver el diseño, ¿vale? Que habíamos elegido. Este de aquí, ¿vale? Como veis, tiene también los bordes redondeados. ¿Y qué nos falta? Nos falta añadir un poquito de tamaño a los titulares. Si no tenemos claro qué tamaños tendría que tener los titulares, también le podemos pedir un poquito de ayuda a ChatGPT. Y verdaderamente no hay nada estipulado, salvo que os queráis basar en el Material Design o este tipo de sistemas de diseño de Google, de Apple, etcétera, que no estaba muy claro, ¿vale? Pero para el caso, con la ayuda de ChatGPT, es más que suficiente. Si luego queremos profundizar y justificar cada cosa que hacemos, pues lo ideal sería basarse en un sistema de diseño ya creado y comprobado, ¿vale? Para no andar creando en nuestro propio si ya hay existentes que funcionan muy bien, ¿vale? Vale, como os decía, con la ayuda de la inteligencia artificial le he pedido a ChatGPT, en el mismo chat de antes, que me genere una jerarquía de tipografías, ¿vale? Aquí tenemos todos. Entonces, los podemos meter directamente y así cada vez que añadamos un bloque de texto o un titular, ya va a venir con el texto que debería llevar, ¿vale? Entonces, si volvemos a Elementor, ¿vale? Volvemos a Elementor y nos vamos aquí al iconito de Elementor, le damos ajustes del sitio y en fuentes globales, no en tipografía, vamos a poder añadir y modificar para cada uno, ¿vale? El cuerpo de texto, que es este de aquí, ¿vale? Le vamos a poner que sea inter, como habíamos dicho, ¿vale? Vamos a ver los tamaños. Vale, para un texto normal 16 píxeles, que es algo más que suficiente para leer textos, y de ahí bajamos un poquito, ¿vale? Entonces ponemos 16, ¿vale? Y luego fijaros que podemos marcar también el resto. Y en móvil puede ser un poquito menos, 14 píxeles estaría bien, ¿vale? A ver, el H1, pues lo mismo. Tipografía, hemos dicho que era una Playfed, ¿vale? Y fijaros cómo cambia ya. Vamos a
ordenador y hemos dicho 48. Vale, pues 48. ¿Vale? Luego en tablet esto cambiaba a 40 y en móvil a 32. ¿Vale? Y fijaros, y así con todos, ¿vale? Vale, pues yo ya he añadido para cada titular la tipografía que tiene que tener, el tamaño en cada dispositivo, ¿vale? Para el cuerpo de texto, lo mismo. Así que ahora sí podemos ir, ¿vale? Cerramos esta parte. Y volvemos a estar aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, esta es la Hero Section, la sección principal de la Home, ¿vale? A diferencia del ejemplo que tenemos aquí, fijaros que este texto probablemente tenga una tipografía mayor que la que hemos elegido. ¿Por qué? En muchas ocasiones las Hero Section tienen dimensiones de tamaño que solamente están ahí, ¿vale? O en los banners principales. Entonces, en esos casos aquí tenemos dos opciones. Podemos, por un lado, mantener la tipografía que hemos elegido nosotros con el tamaño que hemos elegido o hacerlo para este caso concreto un poco más grande. ¿Vale? Yo, si queréis, por no andar liando, lo dejamos tal cual, está establecido y ya está, ¿vale? Entonces, ahora, lo que hay que hacer es añadir espaciados y márgenes. ¿Por qué? Ahora mismo está súper pegado aquí a la parte de arriba de la cabecera, ¿vale? Si veis, apenas hay espacio, ¿vale? Entonces, en este caso, como no va a tener fondo ni nada esta sección, sino que vamos a utilizar el color de fondo, le podemos añadir un margen superior e inferior, ¿vale? Si nos venimos en ajustes avanzados, en disposición, en margen desbloqueamos el candadito este y aquí arriba le podemos dar márgenes, ¿vale? 80 arriba y 80 abajo, ¿vale? Si quisiéramos hacer esto más pequeño, también podríamos, ¿vale? El vídeo, porque ahora está como súper grande. Y a lo mejor simplemente en lugar de que esté al 100%, si lo ponemos un poquito con menor tamaño, puede quedar bien, ¿vale? Así que si nos venimos seleccionando el vídeo en avanzado, en ancho, podemos elegir un ancho personalizado en píxeles, ¿vale? Quizás con un 90%, fijaros, en lugar del 100%, con un 90%, pues está quedando mucho mejor, ¿vale? Y lo vamos a dejar de esa manera. Como ya está centrado, no hay que hacer nada más. Ahora bien, lo que correspondería sería añadir unos espaciados entre los elementos, ¿vale? Entre el vídeo y el botón, yo le pondría, vamos a ver, unos 32 píxeles, igual un poco más, unos 48 píxeles, ¿vale? Y así dejamos bastante claro dónde está el contenido. Por un lado, el bloque de texto con el contenido y por otro, el contenido más visual, ¿vale? Como os decía, por defecto, en la disposición de los elementos de Elementor, ¿vale? Valga la redundancia, añade por defecto que los huecos sean 20, ¿vale? En lugar de 20, vamos a ponerle 24, ¿vale? Para que funcione, pues, mucho mejor, ¿vale? Como os decía, la regla de los 8 píxeles, ¿vale? Aunque si queremos controlar todavía mucho más esto, lo podemos poner en 0 y directamente somos nosotros mismos quienes manejamos esto, ¿vale? Aquí tenemos por un lado el H1 y esto de aquí quizás podría ser de un tamaño un poco mayor que el que viene por defecto de 18, ¿vale? Y entonces, entre el botón y a este le hemos dado un espaciado de 48, a este sí que le podemos poner que de arriba tenga 24 píxeles, ¿vale? Así queda mucho, pues mucho mejor todo el contenido, ¿vale? A nivel espaciados, tiene, digamos, más sensatez a la hora de usarse, ¿vale? Vale, vamos con el estilo del botón.
También podemos definir estilos globales para los botones, ¿vale? Si lo queremos hacer así para que cada vez que añadamos un botón siempre esté igual, pues es trabajo que nos ahorramos, ¿vale? Lo podemos hacer, vamos a ver cómo sería. Volvemos otra vez a los ajustes del sitio, ¿vale? A mí al final me gusta mucho todo lo que se pueda utilizar en otro sitio y tenga que tener un estilo homogéneo, pues todo lo que se pueda componentizar, eso que nos ahorramos, ¿vale? Así si lo modificamos, pues se modificará de forma global. Vale, entonces fijaros que igual que hemos cambiado tipografía y colores, hay un apartado para botones. Aquí podemos definir, por ejemplo, el radio del botón, ¿vale? Que como hemos visto en el ejemplo, pues tiene un border radius que lo hace totalmente redondeado, ¿vale? Y que además tiene un iconito. Pues vamos a decirle que el radio del borde sea de 100 píxeles. Y como veis, ahí ya tiene el borde totalmente redondeado, ¿vale? A nivel colores y demás, aunque sí que es recomendable tener, digamos, la base, como podemos tener botones principales, secundarios, no recomiendo hacerlo directamente aquí porque al final lo vas a tener que adaptar un poco en función de donde tengas ese botón, ¿vale? Pero con la base asentada, pues está listo, ¿vale? Guardamos, cerramos y ya volvemos a la página de edición, ¿vale? ¿Cómo le podemos añadir un iconito, una flechita a nuestro botón, ¿vale? Pues aquí, si seleccionamos el botón, en icono, podemos ver en la biblioteca de iconos, ¿vale? Podemos elegir este, por ejemplo. Y lo habitual es que esté al final. Y el espaciado del icono, 16 píxeles, está bien. Quizás es demasiado, 8 píxeles, ¿vale? Ahora bien, el color. ¿Qué color le vamos a dar al botón? Pues vamos a verlo. Le podemos dar este color secundario, ¿vale? Que encaja muy bien. Le podríamos dar el color principal también, ¿vale? De hecho, es el propósito del color principal, ¿vale? Y este de aquí, vamos a ver qué color tiene. Creo que ya estaba puesto de por sí. Sí, ya lo tenía puesto. Vale, reservar mesa, ¿vale? Hay que añadirle un efecto para el hover, ¿vale? Porque si no, se queda tal cual. Entonces, el color del hover. Podemos hacer que simplemente sea el mismo color con un poquito de opacidad, ¿vale? Lo seleccionamos y aquí en esta segunda barrita de aquí abajo le vamos a bajar un poquito la opacidad. ¿Para qué? Para que cuando pasemos el ratón por encima haga este pequeño efecto, ¿vale? Y fijaros que aquí ya tendríamos por un lado creada la Hero Section, ¿vale? Aquí ellos le añaden un par de imágenes y demás, pero bueno, realmente a nosotros pues nos da un poco igual, ¿vale? Ya tenemos esta parte creada, ¿vale? Aunque ellos aquí están utilizando una versión en negrita, una versión bold, ¿vale? Para darle más fuerza al mensaje, ¿vale? Entonces esta Hero Section ya la tenemos creada. Esta parte inicial muy sencilla, muy directa, ¿vale? A lo que queremos. Titular, un copy que nos ayude un poco, el CTA y el mensaje secundario. ¿Vale? Ahora hay que ver cuál sería la siguiente sección que vamos a crear. Entonces, con esto creado, vamos a revisar el briefing, vamos a ver qué es lo que tocaría ahora, ¿no? Según la estructura que nos planteaba. Al final también se trata de seguir un poco la lógica propia y el sentido común, ¿vale? Aunque utilicemos la IA, no tenemos que hacer al pie de la letra seguir todos los pasos que pone, ¿vale? Tenemos que aplicar nuestro propio criterio, ¿vale? Que al final es fundamental. Vale, pues aquí vemos. La home debe tener un mensaje claro, el botón de reservar, foto del local de los platos, resumen del menú, horarios, ubicación y CTA final. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a poner un poco de magia, ¿vale? Os voy a explicar algo que os puede servir para cualquier tipo de proyecto, ¿vale? Vamos a crear taxonomías nuevas, vamos a crear
nuevos tipos de contenido y aunque ahora esto os pueda parecer una locura, vais a ver que es súper sencillo porque lo vamos a ver de una de las formas más sencillas, que es mediante plugins, mediante add-ons que vamos a instalar, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí al panel de WordPress, ¿vale? A plugins, vamos a añadir el plugin Custom Post Types, ¿vale? Y lo buscamos. Y es este de aquí, ¿vale? Lo instalamos, lo activamos, ¿vale? Y ya lo tenemos añadido, ¿vale? Y ahora, antes de entrar a configurarlo y a crearlo, os voy a explicar el por qué vamos a crear esto, ¿vale? Vamos a crear aquí una sección que de hecho la vamos a dejar añadida y ahora luego le damos estilos, ¿vale? Vamos a poner aquí el menú, ¿vale? Podemos directamente copiar y pegar la sección, ¿vale? Aquí ahora lo rehacemos, ¿vale? Menú, esto va afuera, esto va afuera, ¿vale? ¿Cómo he copiado y he pegado? Que lo he hecho muy rápido. Simplemente aquí en el cuadradito morado rosa, le damos clic derecho, le damos a copiar, nos venimos abajo y clic derecho otra vez y pegar, ¿vale? Ya te lo pega. Y luego ya con clic derecho pues puedes quitar lo que no necesites. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es añadir pestañas, ¿vale? Porque vamos a crear aquí las pestañas para el menú. Pues vamos a poner en una pestaña los entrantes. Vamos a poner otra para los platos principales. Vamos a poner otra para los postres, ¿vale? Y si quisiéramos, pues podemos poner otras para seguidas. Aquí al final puedes crear tantas pestañas como quieras o consideres, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. Y ahora dentro de cada una de estas pestañas lo que vamos a hacer es, una vez ya hayamos creado ese nuevo tipo de contenido y esas taxonomías, lo que nos va a permitir es crear todos los platos que lleva este menú, ¿vale? Que tiene este menú en su carta. Y aquí, una vez configuremos en cada una de estas pestañas, van a aparecer de forma automática, ¿vale? Esto es súper importante y súper reutilizable, porque imagínate que le haces la web al restaurante de tu barrio y que lo quiere autoadministrar. Pues de esta manera ellos mismos van a poder crear nuevos platos y automáticamente se les va a mostrar en la web sin que tengan que hacer nada más, ¿vale? Que esto es fundamental. Al final les estás dando un poco más de autonomía sobre la gestión de su contenido, ¿vale? En caso de que quieras ofrecer este servicio a un cliente, y si por el contrario eres tú mismo el que quiere crear la web para su negocio, pues te estás dando autonomía a ti mismo y estás generando un elemento que se puede, digamos, componentizar de alguna manera, ¿vale? Que ese componente lo puedes utilizar en más de una ubicación y que, bueno, pues los contenidos se van a mostrar de forma dinámica, ¿vale? Vale, esto por un lado. Ahora, volvemos a los plugins. Tenemos el Custom Post Type ya instalado y nos venimos aquí, ¿vale? Es este de aquí. Entonces, poniendo el ratón encima, le vamos a dar a añadir o editar tipos de contenidos. Y aquí vamos a poner carta de restaurante, ¿vale? Que esto es el slug. Mira, ya lo tenía, vamos, ya lo he dejado creado antes, ¿vale? Pero sería de la siguiente manera. Carta de restaurante. Etiqueta en plural. Como cartas solo vas a tener una, pues tú pones lo mismo, carta del restaurante, ¿vale? Y lo pegas. Y luego habría que rellenar todo esto, ¿vale? Pero aquí fijaros que una vez que tú ya has elegido el nombre de tu nuevo tipo de contenido y del slug, que es el identificador en URL que va a tener, le puedes dar a rellenar las etiquetas, ¿vale? Y fíjate, aquí te lo ha autorrellenado, pero como ves, habrá algunas que no están bien escritas, ¿vale? Que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, todos los cartas del restaurante sería todos los platos de la carta. Más bien, añadir nuevo plato a la carta, editar carta del restaurante, nuevo elemento.
nuevo elemento, añadir nuevo plato, lo mismo, ver carta, buscar plato en la carta, ¿vale? Simplemente aquí vais rellenando, no lo voy a rellenar yo ahora todo, ¿vale? Porque si no podemos tirar un ratillo. Simplemente vais revisando que lo que pone aquí tenga coherencia, ¿vale? Nos bajamos abajo, a la parte de configuración. Aquí es importante marcar, aquí abajo, marcar categorías, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para poder crear ahora categorías, que vamos a ver cómo crearlo, y asignar cada plato que añadamos a la carta del restaurante, pues a la parte de entradas, de platos principales, de postres o de bebidas, ¿vale? De esa forma le damos a añadir tipo de contenido, ¿vale? Y si quisiéramos elegir un iconito, igual que tengo yo aquí elegido este, que le he puesto esto de aquí, le damos aquí a elegir el las icon, y aquí buscamos, yo he puesto food, y me ha salido este que me ha parecido muy apropiado, ¿vale? Y se lo he añadido. Entonces, si nos venimos aquí ahora, vamos a ver que no tenemos nada porque lo acabamos de crear, ¿vale? Entonces, mi recomendación es dejar ya las categorías creadas. Estas que son las que habíamos creado antes para la prueba, pues las vamos a borrar. ¿Vale? Seleccionamos las dos y nos venimos aquí y le damos a borrar. Entonces, hemos dicho que tenemos entrantes. Aquí en añadir categoría le damos entrantes. Si pulsamos enter directamente se nos va a crear, ¿vale? Aquí vamos a poner platos principales, perdón. Vamos a poner postres. Vamos a poner bebidas. ¿Vale? Ya tenemos las categorías creadas. Y ahora voy a crear uno de cada una de ellas para que se vea que está funcionando perfectamente, ¿vale? Aquí le damos a añadir nuevo, ¿vale? Y en entrantes, ¿qué podemos poner? Vamos a ver, un entrante típico, pues una ensalada. Ensalada de la huerta. ¿Vale? Añadiríamos la descripción. Como ahora no voy a generar descripciones, me voy a venir a mi querido amigo Lorem Ipsum, que es un generador ficticio de textos, ¿vale? Y aquí le voy a decir que me genere un parrafito, ¿vale? Y se lo vamos a añadir, ¿vale? Es importante también, pues añadir fotos, ¿no? Vamos a coger una foto cualquiera de internet, alguna que tenga buena pinta. Esta, por ejemplo. La guardamos. Añadir nuevo. ¿Vale? Ya tenemos la imagen guardada. Y ahora vamos a ver otra cosa importante, ¿vale? Para establecer la imagen destacada, lo veis que aquí lo pone, la podemos añadir, ¿vale? Ahora, bien, fijaros, esta pesa 89 kilobytes, ¿vale? Esto está bastante bien. Aquí mi recomendación es que no subáis imágenes a lo loco, ¿vale? Yo he tenido clientes y tengo clientes que cuando suben imágenes a las webs las suben de varios megas con una resolución que parece 4K y realmente no podemos hacer eso porque vamos a petar la web y vamos a ralentizar la web, ¿vale? Entonces entiendo que no todo el mundo tiene conocimientos de diseño, no tiene herramientas de diseño, pero hay alguna que otra herramienta que nos puede servir, ¿vale? Imagínate que la imagen que tienes tiene muchísima resolución. Hay una página que se llama iloveimage.com, que es esta, que tú desde aquí vas a poder redimensionar la imagen, recortar la imagen, convertir a JPG y comprimir, ¿vale? Entonces, imagínate que quieres redimensionar la imagen, tú simplemente te vendrías aquí y la seleccionas y aquí puedes poner las nuevas proporciones, la puedes reducir por porcentaje o si no por proporciones y te mantiene el aspecto, ¿vale? Para que no se deforme. Y luego, una vez que haces eso, también la puedes comprimir. ¿Para qué? Para que esté perfecta para subir a la web, ¿vale? Una vez tenemos eso, establecemos la imagen y aquí vamos a elegir entrantes, ¿vale? Y vamos a dar a publicar. Publicar. Y ya tendríamos, aquí sale carta de restaurante publicada, ¿vale? Vamos a
ir atrás. Ahora vamos a añadir un plato principal, ¿vale? Un plato principal que va a ser un cachopo de ternera. O bueno, más que eso, que es unas lentejas. Vale, pues por poner lo mismo, que vamos a poner la descripción, carta del restaurante. Vale, vamos a buscar otra imagen. Vale, pues aquí tengo la foto ya cargada. Perfecto. Platos principales. Fenomenal. Volvemos atrás. Y vamos a crear los que faltan, ¿vale? Vale, pues ya tengo creado un elemento de cada categoría. Bebidas, postres, platos principales y entrantes. ¿Vale? Y con esto, para hacer la prueba y que veáis cómo funciona, ¿vale? Ya luego cada uno que nos rellene como necesite, es más que suficiente. Ahora vamos a ver cómo hacemos que esto se vea en la web. ¿Vale? Venimos aquí. Muy importante. Ya que hemos instalado Elementos Pro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que tenga Elementos Pro fenomenal, pues nos vamos a venir aquí al más y le vamos a dar, perdón, al más de aquí, ¿vale? Aquí vamos a buscar un componente que se llama Loop Grid, y lo vamos a añadir, ¿vale? Y ahora vamos a ver para qué. Aquí en Query, ¿vale? El query es como la consulta que hace para recuperar los datos. En query, en source, que es la fuente, en lugar de entradas, fijaros que sale carta del restaurante, ¿vale? Y vamos a poner incluir y vamos a poner solamente por término, y aquí vamos a poner entrantes, ¿vale? Y ahora, ¿qué falta? Crear la plantilla. Vamos a crear la plantilla, ¿vale? La vamos a guardar. Y aquí ahora lo que vamos a hacer en esta parte de aquí es crear el aspecto que va a tener cada elemento del menú, ¿vale? Si queremos recuperar cómo era esto, por un lado vemos que está la imagen y por debajo estará la información con el precio y todo eso, ¿vale? Si queréis poner precio bien y si no, pues también lo ideal es que tenga precio, ¿vale? Entonces, probablemente para poner el precio necesitemos un pasito extra, que ahora vemos, ¿vale? Por un lado, vamos a añadir la imagen, ¿vale? Entonces, salvo que os hayáis asegurado de que todas las imágenes tengan la misma proporción, aquí mi recomendación es que añadáis un contenedor, ¿vale? Y a este contenedor, fijaros aquí que salen dos. Este es el contenedor padre, ese no lo queremos editar el segundo, ¿vale? Si no, siempre recordad que podéis desplegar la estructura desde aquí y podéis ver el elemento que tenéis marcado, ¿vale? Pues queremos el segundo contenedor, ¿vale? Y le vamos a poner que aquí esté la imagen. De esta manera, si no estamos seguros de si todas las imágenes que vamos a añadir tienen la misma proporción, para evitar que quede con distinta altura o distinto ancho, esta es la mejor forma, aunque la imagen probablemente quede cortada en alguna parte, pero sin duda es la más limpia, ¿vale? Nos venimos a estilo, normal, foto, y aquí si pasamos el ratón y le damos a este icono de aquí que pone etiquetas dinámicas, le damos, podemos elegir que añada como imagen la imagen destacada que tenga cada imagen del post, y esto lo hace automáticamente, ¿vale? Ahora veis que no se ve nada, ¿vale? Entonces, si queréis ver cómo se previsualiza, ¿vale? Si queréis ver cómo se previsualiza, nos venimos aquí a los ajustes y aquí en Preview Settings le vamos a dar carta del restaurante y le vamos a aplicar y previsualizar, ¿vale? Y aquí veis que ya ha cambiado a blanco, eso es que ya hay contenido, ¿vale? Lo que pasa es que nos está mostrando. Ahora tenemos que ajustarlo, ¿vale? En la posición le vamos a poner que esté centrado, ¿vale? ¿Veis? Ahí ya sale. Y en adjunto vamos a dejar por defecto en repetir, no repetir, porque no queremos que se genere un patrón,
¿vale? Con un estampado y en tamaño de pantalla le vamos a dar a cubrir. ¿Y por qué no contener? Porque si le damos a contener, fijaros que, digamos, mete la imagen dentro del espacio disponible y no lo ajusta, lo cual no queda bien. Por eso os digo que en el caso de que no tengamos las imágenes en las mismas proporciones, este es el paso a seguir, ¿vale? Entonces, en tamaños de pantalla, seleccionamos cubrir, aunque quede un poco cortado. No pasa nada, esto es para el ejemplo, ¿vale? Lo ideal, como os digo, es hacerlo las imágenes con las mismas proporciones, ¿vale? Y le vamos a dar un poquito de altura. Le vamos a decir que tengo una altura mínima, vamos a probar, de 300 píxeles. Mucho, 200. Yo creo que 200 está bien. 200 píxeles, pues 150. 250 píxeles está bien, ¿vale? Fijaros que sale casi la imagen completa. Fenomenal. Ahora vamos a añadir otro contenedor, ¿vale? Vamos a añadir otro contenedor, ¿vale? Pero fijaros que lo ha añadido dentro. No queremos que esté dentro. Simplemente desde aquí lo ponemos afuera y ahora reordenamos. La imagen lo primero, ¿vale? Y el otro contenedor debajo. Y en este contenedor va a ser donde añadamos un encabezado, ¿vale? Y aquí en etiquetas dinámicas, donde el título le vamos a decir post title, ¿vale? Y aquí te pone el título del post que tú le has puesto. Vamos a poner que sea un H4 o un H3, que es más grande. Y ahora necesitamos, lo ideal sería tener el precio, ¿vale? La descripción y eso podemos añadirla, ¿vale? Si añadimos descripción, pues que no sea muy extensa, ¿vale? Un poquito de descripción solamente. En ese caso podríamos añadir texto y aquí lo mismo, en etiquetas dinámicas vamos a poner ¿vale? Y en etiquetas dinámicas vamos a poner el post Excel. ¿Vale? Y ahora si queremos mostrar la descripción, le vamos a dar a post content. ¿Vale? Y ahora vamos a dar un poquito de estilo, pues, a todo esto, ¿vale? Para eso vamos a seleccionar el contenedor padre, le vamos a decir que no le meta relleno, porque quiero que la imagen se ajuste al 100%, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros sí que le vamos a dar al contenedor secundario donde tenemos el contenido un poco más de relleno, ¿vale? Como 16 píxeles estaría bien. Y alrededor le vamos a dar un fondo clásico. Vale, vamos a ponerle un blanco, ¿vale? Y al borde le vamos a dar un redondeado, ¿vale? De unos 8 píxeles. Con eso estaría fenomenal. Y vamos a dar atrás, vamos a guardar y vamos a volver atrás. ¿Vale? Y ahora fijaros que ya tenemos aquí uno de los elementos en entrante, ¿vale? Que es lo que os decía. Solo sale uno porque realmente solo hemos añadido uno. Si tuviéramos más entrantes, saldrían más. Y sale con la descripción, ¿vale? Como os digo, aquí lo ideal es o poner una descripción muy corta o ingredientes o algo así y el precio, que ahora no lo tenemos, ¿vale? Pero bueno, sirve bastante para el caso, ¿vale? Y ahora, si quisiéramos ver cómo se comporta cuando tenemos más, si venimos aquí a editar el post y en la query, en lugar de poner
que filtre por categorías se la quitamos, nos va a poner pues todos, ¿vale? Fijaros cómo se ve. Salen 3 y luego, según se hace responsive, pues se va reduciendo, ¿vale? Por lo cual funciona pues muy bien. Entonces, volviendo a lo de antes, queremos que salga cada cosa en su sitio, ¿vale? Entonces, como hemos visto, aquí en entrantes, ¿vale? Y ahora esto para replicarlo en los otros, una vez ya tenemos el visual y el diseño que queremos que tenga, ¿vale? Simplemente copiamos, nos vamos a cada pestaña, pegamos y simplemente hay que cambiar en cada pestaña el query. En lugar de categorías entrantes, ponemos platos principales, ¿vale? ¿Veis? Pues venimos a postres. Lo mismo, cambiamos la query. Borramos y ponemos postres. Y aquí en bebidas, lo mismo. Vamos a la query. Bebidas. ¿Vale? Y ya tenemos el menú con las distintas opciones para que puedan ver y navegar todas las opciones que tenemos. Y está totalmente, digamos, automatizada, de manera que si el cliente quiere añadir nuevos platos, simplemente se tiene que venir aquí a mi carta del restaurante, añadir nueva carta, rellenar con los datos que necesite, meter la categoría, la imagen destacada, publicar y ya saldría. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahora seguimos con la estructura de la landing. Tenemos la Hero Section, tenemos el menú. Vamos a ver qué es lo que toca añadir. Vale, entonces para las otras secciones, si no estamos acostumbrados a crear secciones nosotros, queremos utilizar algo de plantilla o algo, ¿vale? Luego haremos un ejemplo con otra plantilla de Elementor que trae ya opciones más predefinidas, ¿vale? Os quiero enseñar la forma un poco más difícil, por decirlo de alguna manera, para que entendáis mejor cómo funciona, que así os sea más sencillo modificar cualquier cosa, ¿vale? Fijaros que Elementor tiene una opción de IA, ¿vale? De construir con IA. Está en beta, está experimental, pero nos puede servir. ¿Vale? Aquí directamente le he pegado lo que quiero. Genera una sección sobre nosotros para el restaurante de cocina mediterránea. ¿Vale? Producto fresco, plato cercano, que sea visual, tenga imágenes, dinamismo. Vamos a ver qué nos crea. Vale, aquí ya lo tenemos generado. Esto os puede servir para refrescaros un poco las ideas y demás, pero como veis es bastante simple. Aquí se está utilizando la versión por defecto gratuita y luego tienen opciones de obtener la IA de Elementor de forma ilimitada, ¿vale? Como es lógico. Estas son cosas que hay que pagarlas. Pero si no, pues os puede servir, ¿vale? Vale, siguiendo un poco el ejemplo de inspiración que tenemos aquí, ahora tocaría poner la parte de, bueno, testimonios si queremos ponerlos, ¿vale? A ver, y ya la parte final del CTA final y el footer y el header que nos falta todavía por crear, ¿vale? Pero bueno, siendo fieles a lo que pone, necesitaríamos una sección de sobre nosotros y la de contacto, ¿vale? Que sería ya el CTA final. Vale, pues entonces, para la sección de sobre nosotros, vamos a poner algo muy sencillito. ¿Vale? Vamos a crear aquí dos columnas. A esta en lugar del 50 le vamos a poner un 70. Y a esta un 30, un 40, un 60. Así.
¿vale? Aquí vamos a poner un titular, ¿vale? Que va a ser un H2, este también debe ser un H2. H1, recordad, solo debe de haber uno, el principal, el resto puede haber tantos H2, H3, como queráis, y lo ideal es que vienen como en cascada, en orden, ¿vale? Descubre nuestra historia. ¿Vale? Vamos a leer también un párrafo. ¿Vale? Aquí ya viene con texto ficticio. Ah, qué genial. ¿Vale? Y aquí abajo vamos a meterle 4 columnitas y en cada una de ellas vamos a poner una imagen, ¿vale? Para acompañar. ¿Vale? Aquí ponemos unas imágenes pues, de, de los cocineros, de los camareros, del restaurante por dentro, ¿vale? Pues para que puedan ver un poco mejor cómo pues, generar ese insight de cercanía con el cliente final, ¿vale? Vale, entonces yo ahora añadiría una sección final de CTA, ¿vale? De ven y reserva ahora, ¿vale? Algo así. Y quiero que sea más llamativa, más espectacular que esta, que al final es el cierre de página. Vale, entonces voy a crear un nuevo contenedor. Como habéis visto, le voy a poner que tenga un margen superior de 80 y inferior de 80 también, ¿vale? Para que no se mezcle con el resto de cosas. Voy a añadir otro contenedor, ¿vale? Que es al que le voy a dar como estilos, digamos, y sobre el que voy a meter el contenido, ¿vale? Le vamos a poner una imagen de fondo. A ver si encuentro una imagen chula. Vale, he encontrado esta. A ver, vamos a usar esta imagen, ¿vale? Así como con olivas, pan, albahaca, limón. Vamos a ver qué tal queda. Vale, ya la tenemos ahí puesta. Y como quiero meter texto dentro del banner este que estoy haciendo, además de añadir estilos a la capa de fondo que vemos aquí, también vamos a poner aquí en la capa de fondo, ¿vale? Vamos a poner tipo de fondo que sea un degradado. Vale, entonces, con esto claro, vamos a seguir modificando este banner para poder hacer esa sección final de destacado. Vale, entonces nos venimos aquí en los ajustes del contenedor donde tenemos la imagen y vamos a ajustar la posición para que esté centrada. En repetir, como veis, se está quedando un patrón que no queremos. Le vamos a dar a no repetir y ahora para que se ajuste al contenedor, en tamaños de pantalla vamos a poner cubrir. Vale, y fijaros que ya se adapta. Ahora aquí vamos a necesitar meterle un título, un texto y un botón, ¿vale? Del call to action. ¿Vale? Pero así pues queda bastante feo, no hay espacio apenas, no está centrado, así que vamos a centrarlo, ¿vale? Nos venimos otra vez a los ajustes del contenedor, aquí, ¿vale? Lo alineamos al centro y al centro, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es modificar el espaciado del contenedor, hay que darle más padding, ¿vale? Que es lo que se llama el relleno, ¿vale? Vamos a darle 48 píxeles, a ver qué tal, 80 píxeles estaría bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No se ve nada el texto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, como os comentaba antes, nos volvemos aquí a los estilos, nos venimos a capa de fondo y tipo de fondo gradiente, ¿vale? Y en opacidad se lo vamos a subir. Vamos a elegir aquí el color. Podemos simplemente ponerlo de negro a blanco, ¿vale? O directamente que sea todo negros y aquí jugamos ya un poco con la opacidad.
¿vale? Así estaría bien. Ahora hay que cambiar el color del texto, ¿vale? Vamos a darle un redondeado que sea similar a este. Creo que eran 16 píxeles, si no me acuerdo mal. Entonces aquí en borde vamos a dar 16 píxeles, ¿vale? Como veis ya está redondeadito también. Ahora lo que os decía, ya tenemos el banner del Call to Action listo y solo necesitamos generar contraste entre el título y el fondo, que ahora mismo no lo hay. Pues para eso elegimos cada texto, ¿vale? Vamos a empezar por el titular y cambiamos el color a blanco. Lo mismo con el texto. Lo seleccionamos, estilo, color del texto, blanco, ¿vale? Y lo vamos a alinear. Y vamos a poner reserva en usa para hoy, ¿vale? Y con esto aquí ya tendríamos la sección de la historia, la sección final del CTA, ¿vale? Esto evidentemente habrá que completarlo. Yo aquí al final lo que quiero es enseñaros a crear una estructura sin depender de plantillas, ni de pago, ni nada. Simplemente que vosotros podáis coger la inspiración de donde queráis y empezar a construir, ¿vale? Esto es un ejercicio relativamente rápido que sirve para que vosotros entendáis el concepto y cómo funciona. Y ya a partir de aquí, con el briefing que yo os he dado, o si ya tenéis un negocio, pues tendréis que crear vuestras propias páginas con estos mismos conocimientos. ¿Vale? Con esto que ya estamos viendo aquí ahora mismo. ¿Vale? Entonces, fijaros, así quedaría la landing, ¿vale? Ahora faltaría crear el footer y el header, ¿vale? Para eso publicamos estos cambios y nos venimos aquí a esta parte de aquí, le damos clic y nos venimos a maquetador de temas. Esto nos va a permitir crear un header y un footer a medida, ¿vale? Porque como os digo, Hilo Theme de Elementor viene muy básico, no trae absolutamente nada, precisamente para eso, para que esté más optimizado y utilices lo estrictamente necesario, ¿vale? Aquí tenéis opciones de WordPress, pero como veis son bastante sencillas, ¿vale? Digamos que ya te tienen una estructura creada con un footer y demás, ¿vale? Pero vamos aquí al lío. Vamos a crear el header. ¿Vale? Entonces, existe una librería que está bastante bien, que es premium, pero tiene muchas cosas que son gratuitas, que nos puede sacar de un apuro, ¿vale? Si no tenemos muchas ganas de pensar en cómo lo vamos a hacer, pues nos podemos venir a esta página que se llama Skelementor y aquí tenemos opciones ya de menús que podemos copiar, ¿vale? Fijaros, aquí si le damos a copiar, le damos a la página, hacemos clic derecho y le damos a pegar, ¿vale? Hacemos clic derecho, pegar desde otro sitio, ¿vale? Perdón, control V. Fijaros que ya nos ha creado aquí eh, el menú, ¿vale? Aquí iría nuestro logo, aquí iría el menú, ¿vale? Que lo tendríamos que seleccionar desde aquí, el menú principal, ¿vale? Y aquí los botones, que podrían ser ver carta y aquí en lugar de regístrate, reservar mesa, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el menú que luego en mobile se adapta de esta manera, pero ojo, ¿vale? Fijaros porque en mobile ya no están los botones, ¿vale? En mobile los botones se quitan. ¿Por qué? Por tema de espaciado, por tema de usabilidad, ¿vale? Ya podríamos ver si tendríamos que meterlos dentro del menú o no importa que mobile no esté porque tenemos más CTAs a lo largo de la landing, ¿vale? Ahora le damos a publicar, ¿vale? Es un header sencillo, es muy usable. Le damos a publicar. Aquí en añadir condición le damos y automáticamente nos va a añadir la regla para que muestre el header en toda la web. Le damos a guardar, esperamos y ahora sí vamos a ver la web.
fijaros que ya aparece con el menú que hemos creado, ¿vale? Habría que adaptar los botones para que sean iguales que estos, ¿vale? Entonces nos tendríamos que ir aquí a la parte de edición y simplemente podríamos, a ver dónde estamos, vale. ¿Vale? Para copiar estilos de un componente de elementos a otro existe una forma muy sencilla, que es dándole clic derecho copiar, te vas a donde quieres copiarlos y le das a pegar estilo, ¿vale? En este caso me ha aplicado un margen que no quiero, lo quitamos, pegar estilo, ¿vale? Y lo quitamos. Cuando tenemos varios botones juntos, lo ideal es que uno sea el principal y otro el secundario, ¿vale? En este caso yo el principal quiero que sea el call to action de reservar mesa y el secundario el de ver carta, ¿vale? Porque también me interesa, pero tiene menos importancia. Entonces, para generarlo, lo que voy a hacer es invertir los colores, ¿vale? El color de fondo va a pasar a ser el color del texto, el fondo va a pasar a ser transparente, ¿vale? Si lo ponemos así es transparente. Le vamos a poner un borde continuo, ¿vale? Y el color del borde va a ser el principal, ¿vale? Si lo veis, ya estaría. Entonces, al pasar el cursor, el color del texto, si os fijáis, no se ve. Debería ser blanco. Lo modificamos, ¿vale? Aquí tenemos las opciones y ahora se ve perfectamente, ¿vale? Y ahora sí, publicamos. Y si ahora nos venimos aquí a la página y refrescamos, ya lo tenemos perfectamente creado, ¿vale? Ahora nos faltaría hacer lo mismo con el footer. Pues vamos a repetir el ejercicio, ¿vale? Nos venimos aquí a quitar con elementos, maquetador de temas, footers, añadir footer. Como veis es todo muy metódico. Una vez ya lo tienes pillado es prácticamente repetir el proceso una y otra vez. Nos vamos a Elementor y elegimos footer, ¿vale? Los que pone upgrade, pues evidentemente son de pago, pero podemos elegir cualquier otro que sea más sencillo, ¿vale? Pues cualquiera de ellos podría servir. Vamos a coger uno sencillo, hay muchos que son de pago, este de aquí estaría bien. Copiamos y repetimos el proceso en el footer. Clic derecho, pegar de otro sitio, control V. ¿Vale? Y aquí ya simplemente, una vez está listo, lo modificamos. Lo de la newsletter es una forma cuando, esta parte de aquí, ¿vale? Cuando no tenemos claro qué podemos ofrecer al usuario para que nos deje sus datos si nos interesa, para que nos interesa para poder hacer campañas de email marketing, campañas de publicidad con su consentimiento, evidentemente, y así poder cerrar más ventas, entre comillas. Cuando no sabemos qué hacer en el caso del restaurante, podemos ofrecer un descuento de porcentaje o te invitamos al entrante o al postre si dejas tu correo y vienes, ¿vale? Se le mandará, esto se puede automatizar, ¿vale? Y de esta manera tú estás ofreciendo algo a cambio de que te des en su correo, ¿vale? Que esto en términos de marketing es súper importante, generar base de datos, ¿vale? Entonces aquí lo podríamos poner, te invitamos a un entrante. El Facebook, tu mejor email, ¿vale? Y aquí en SingApp vamos a cambiar en botones. Quiero mi oferta, ¿vale? Como veis, no se ve nada, ¿vale? Por la disposición. Pero si le cambiamos aquí en las opciones el ancho de la columna, ya se ve perfecto, ¿vale? Y ya que lo cambiamos, vamos a hacer lo mismo con esto de aquí, ¿vale? En lugar de un 75, le ponemos un 100. Vamos a usar la errata que se ha colado, ¿vale? Y aquí, para los formularios, si añadís formularios, ¿vale? Esto también es importante, sobre todo si estáis en España, aunque a nivel europeo es
obligatorio el consentimiento de los datos y el checkbox de aceptación, ¿vale? ¿Cómo se hace esto en el formulario de elementos? Una vez estamos aquí, si os fijáis, aquí pone añadir elemento, ¿vale? Y desde aquí podemos elegir el tipo, ¿vale? Si queremos añadir más campos, en este caso con el correo es suficiente, podemos añadir un campo para el teléfono, el campo de texto es por si queremos poner nombre, ¿vale? Nombre, y si queremos que sea obligatorio que lo rellenen para poder enviarlo, hay que marcar esta casilla, ¿vale? En nuestro caso, lo que queremos es un botón de aceptación. Un botón de aceptación. Entonces aquí en tipo seleccionamos aceptación, ¿vale? En label no ponemos nada. ¿Es requerido? Sí, porque es obligatorio, ¿vale? Entonces aquí ponemos, lo habitual aquí es he leído y acepto la política de privacidad, ¿vale? Lo habitual aquí es que esta política de privacidad sea un hipervínculo, ¿vale? Por defecto aquí no podemos añadir hipervínculos de forma sencilla, así que lo tenemos que hacer con la etiqueta propia de los enlaces, ¿vale? Esto ya haré una masterclass en la academia, ¿vale? Donde ya hablemos un poco más de semántica HTML y de CSS y demás, ¿vale? Pero para que lo sepáis, esto se hace así, tal cual, lo copiáis y lo pegáis, ¿vale? Y en el href aquí pondríamos la URL de nuestra política de privacidad, ¿vale? Así tal cual. Entonces aquí fijaros la etiqueta A es la etiqueta enlace y lo que está dentro es el textito, ¿vale? Y fijaros que ya sale como en rojo. Eso quiere decir que ya es un botón, ¿vale? Y fijaros que sale el cursor también como tal, ¿vale? Con esto ya estamos cubiertos, ¿vale? Ahora, ¿qué más haría falta? Bueno, pues cambiar aquí esta parte, ponemos el año, 2026, ¿vale? Aquí iría el nombre de la empresa y que todos los derechos están reservados. Y luego aquí en los enlaces, estos enlaces están muy bien, ¿vale? Fijaros, pues lo mismo, la política de privacidad, ¿vale? Los términos del servicio como tal aquí no solemos tener en este tipo de páginas, pero sí que tenemos cookies, política de cookies. Política de cookies. El logo y aquí suelen poner los enlaces de la página también en el footer, ¿vale? Vamos a darle también el mismo estilo al botón. Vamos a quitar esto de aquí, no me está molestando, ¿vale? Para el botón este, para que sea igual, ¿vale? Con el redondeado que tiene. Nos venimos aquí al formulario, a estilo, botones y en el border radius vas a poner un 100%. Y en el color, evidentemente, queremos el color nuestro, ¿vale? Y en el hovers lo mismo, ¿vale? Con un poquito de opacidad, que es lo que habíamos visto, ¿vale? Y publicamos. Lo mismo, si os acordáis aquí que había que hacer, darle a añadir condición, automáticamente nos pone la regla. Hay más opciones, ¿vale? Para poner, pero para lo que necesitamos ahora más que suficiente, ¿vale? Y entonces ahora, si ya revisamos, tenemos el header y tenemos el footer, por lo que a falta de dar un poco más de mimo al diseño de la landing, ¿vale? Porque esto ya os digo es una estructura muy rudimentaria, ¿vale? Pero ya hemos aprendido, si os fijáis, de una forma muy sencilla, a crear una landing page, a crear una página, una homepage para para nuestra empresa, para ficticia, ¿vale? Para nuestro restaurante, con todo lo que conlleva, ¿vale? Y ahora, la política de privacidad y política de cookies. La política de cookies la vamos a ver más adelante cuando veamos los plugins que yo os recomiendo, ¿vale? La política de privacidad. Esto sí que es importante, ¿vale? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues con nuestra querida IA. Y le vamos a decir directamente, genera una política de privacidad para la web de mi restaurante. Aquí, si ya tuvieseis una empresa creada, le tendríais que dar todos los datos fiscales de la empresa, ¿vale? En este caso, como no existe lo que estamos haciendo, con esto es suficiente. ¿Vale? Simplemente tendríamos que copiar el texto, cambiar lo que está dentro de los corchetes
¿vale? Lo copiaríamos y con esto vendríamos aquí a la página y tendríamos que añadir una página, ¿vale? Ya hemos visto cómo añadir páginas. En añadir página me vengo, creo una que se llame política de privacidad y le pego el texto, ¿vale? Y publico. Y ahora vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Y para las páginas legales, pues no hace falta mucho más, ¿vale? Es importante que estén, pero no hay que darle diseño ni nada porque es meramente informativo, ¿vale? Ahora, otro paso importante, si añadimos formulario de contacto, donde estamos aquí en inicio, editar con elementos, editamos el footer, ¿vale? Pues es importante saber quién recibe el correo, ¿no? Lo quiero recibir yo. Pues para cambiar la dirección que reciben los correos, nos venimos a la edición del formulario y aquí donde pone email, ponemos nuestro correo, ¿vale? En asunto, ponemos el asunto que queramos, nuevo contacto, desde la web o el que queramos, ¿vale? Aquí en reply to pondríamos el campo de email, ¿vale? Que es este de aquí, le damos un entrante, ¿vale? Y con eso ya estaríamos recibiendo los correos que nos llegasen a través de los formularios, ¿vale? En este caso no nos interesaría recibir estos correos porque esto lo tendríamos que automatizar con un cliente de automatización de correos, de email marketing, MailChimp, Sendinblue o cualquiera de estos, ¿vale? Eso lo veríamos en otro módulo del curso, ¿vale? A aprender a conectar estas herramientas, hacer este tipo de integraciones, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y con eso sería más que suficiente. Ya hemos visto cómo podemos crear páginas, sabemos cómo funciona WordPress, sabemos cómo manejar los elementos que trae el editor visual, sabemos instalar una plantilla, ¿vale? Y ahora en siguientes pasos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo más sencillo, ¿vale? Porque aquí hemos visto lo más complicado, por decirlo de alguna manera, que es crear esa landing o esa web en base a estructuras que hemos visto como referencias, ¿vale? Acordaros de la página que teníamos de inicio. Podemos crear la página con wireframes de Elementor, ¿vale? Que tenemos por aquí y simplemente luego le damos el diseño que queramos, ¿vale? Y lo que seguiría sería crear una web en base a una plantilla. Vale, bueno, pues si ya hemos visto cómo podemos crear páginas y contenido en WordPress de forma totalmente autónoma, por nosotros mismos, sin plantillas como tal, ahora vamos a ver cómo utilizar plantillas y para eso vamos a instalar el tema Astra, que es gratuito también, tiene una versión de pago que tiene más alternativas, pero lo bueno de Astra es que es totalmente compatible con Elementor, que es ahora mismo lo que nos interesa, y tiene plantillas, evidentemente, gratuitas pero también de pago. Entonces, para el supuesto nuestro, aquí en el buscador vamos a buscar por restaurante. Y fijaros que tiene bastantes opciones, ¿vale? Los que tienen la coronita esta son de pago, así que nos olvidamos de esas. Pero tienen otras que son gratuitas, que nos podría sacar de un apuro, ¿vale? Fijaros. La verdad es que tiene bastantes en las que elegir, ¿vale? Entonces simplemente sería cuestión de encontrar una que se adapte a lo que estamos buscando, ¿vale? Esta quizás podría servir. Instalarla y modificarla a nuestro gusto, ¿vale? Así que vamos con ello. Nos venimos a nuestro WordPress, ¿vale? Y en lugar de tener instalado el Hello Theme, vamos a añadir tema, vamos a buscar Astra y lo vamos a instalar.
Una vez está instalado, lo vamos a activar, ¿vale? Para habilitar todas estas opciones. Ahora ya vemos aquí que tenemos Astra instalado, ¿vale? Vamos a darle clic y vamos a darle aquí a plantillas de inicio, ¿vale? Le vamos a dar clic, se va a instalar, esperamos un poquito, lo activamos y tenemos varias opciones. Podemos empezar con la de las plantillas, que es la inicial, y luego analizamos las siguientes, ¿vale? Vamos a darle a construir con plantillas, elegimos nuestro editor que es Elementor, y aquí fijaros que estamos viendo lo mismo que hemos visto en su web, ¿vale? Aquí te pone más claro cuál es Premium y cuál no. Elegimos una que no sea Premium, que sea gratis, evidentemente, que nos deje instalarla. Y vamos a poner, habíamos dicho que esta. Le vamos a dar clic. Podemos directamente poner el logo nuestro, ¿vale? Si no va a dejar ese. Podemos elegir también las tipografías que van como en conjunto, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna de las que nos sugiera que sea parecida a lo que teníamos. Yo diría que esta de aquí se puede asemejar. Y la paleta de colores, algo más mediterráneo, ¿vale? Todo esto luego se puede cambiar, ¿vale? Vamos a continuar. Aquí te va a dar opciones para que añadas más cosas. Eh, por lo general no necesitamos nada, ¿vale? Así que quitamos lo que sea estrictamente necesario, ¿vale? Le podemos dar a omitir. Le damos a omitir y continuar. Esto no nos interesa. Omitir y continuar. Y esperamos. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Y fijaros que ya tenemos la página de inicio con todo lo que tenemos. Los platos, tu reserva. ¿Vale? Aquí tenemos testimonios. ¿Vale? Y si revisamos las páginas, vemos que nos ha generado una página también de contacto. Igual acorde a la marca, una página de quiénes somos. ¿Vale? Y entonces esto nos suele ahorrar mucho tiempo siempre y cuando encontremos una plantilla que se adapta bastante a lo que queremos nosotros y tenemos que cambiar el texto, los contenidos y poco más, ¿vale? Esto en muchas ocasiones para alguien que está empezando y que no sabe de diseño, pues suele recurrir a esto, ¿vale? Porque por lo general no suelen estar tan mal las plantillas. Te hace la función principal que es la que necesitas, que viene a ser tener una web para darte a conocer, para dar tus servicios, y ya una vez empieces a vender, ya tendrás tiempo de ir mejorando e ir un poco pivotando sobre ello, ¿vale? Pero como veis, para tener la web de tu negocio, pues no necesitas mucho más. Evidentemente, si quieres que sea una web súper profesional, con muchísimas integraciones, pues ya requiere evidentemente o que aprendas tú todo, que es totalmente posible, pero requeriría más tiempo, o que contrates a alguien, ¿vale? Pero como digo, para salir del paso y salir adelante y tener tu web como profesional, ya estáis viendo que puede funcionar muy bien. Vale, y ahora vamos a ver la otra opción que tenemos, que es muy interesante. Si nos volvemos a Astra, plantillas de inicio, que es la que hemos visto al inicio, tenemos algo que es muy interesante, pero todo tiene trampa, ¿vale? Aún así, nos puede servir para algo sencillito y con pocas páginas. ¿Vale? El constructor de sitios con IA, ¿vale? Que ahora está muy de moda generar sitios con inteligencia artificial, ¿vale? Así que vamos a poner el nombre del sitio web, restaurante de barrio. Aquí vamos a elegir para qué es la web, en nuestro caso es un restaurante. Vamos a seleccionar el idioma, español. Siguiente. Podemos decirle que lo genera con IA perfectamente. Y ya sobre eso lo modificamos.
Buscar en el corazón de la ciudad, auténtica cocina local mediterránea. ¿Vale? Y lo que queramos cambiar, lo cambiamos. Le damos a siguiente. Y vamos a ver cómo en pocos minutos vamos a tener una plantilla totalmente adaptada a lo que nosotros queremos, ¿vale? Aquí en el correo, esos son los datos de contacto, pondríamos el correo nuestro. Aquí en correo pondríamos los datos de contacto, ¿vale? Estos son los nuestros, ¿vale? Los que sean. Las redes sociales si tenemos. Y aquí elegimos fotos que nos interesa que nos representen, ¿vale? Evidentemente si tenemos fotos propias, pues las subimos, ¿vale? Pero como no tenemos, las vamos a elegir de aquí. Vale, vamos a elegir unas cuantas. Ariel. La paella, por supuesto. A ver qué más puede ser. Vale, pues por ejemplo, le damos a siguiente. Y aquí vamos a elegir con elementos, ¿vale? Es fundamental porque si no, no nos va a servir. Nosotros trabajamos con elementos, ¿vale? Evidentemente hay muchas que son de pago. Pero también nos va a ofrecer algunas que son gratuitas, ¿vale? Podemos darle a cargar más diseños, a ver qué nos genere más. Y si encontramos alguna plantilla gratuita que nos sirva, pues la podemos poner, ¿vale? Mira, esta de aquí creo que puede resultar muy buena. Vale, entonces, si os fijáis es un poco igual que antes con lo de las plantillas. Aquí elegimos la tipografía que queramos, los colores. ¿Vale? O así estaría bien. Le damos a continuar. Seleccionamos las características, que de momento yo os digo que no necesitamos nada. Y aquí os va a decir que os tenéis que abrir una cuenta en WP-Zip, ¿vale? No os asustéis, la abrís, es gratis, la abrís con Google y seleccionáis abajo el plan gratuito, ¿vale? Una vez hagáis eso, os conecta con WordPress y os saldrá esta página, le dais a comenzar a construir, ¿vale? Y aquí te dice que como evidentemente estamos con la versión gratis, tenemos dos generaciones de sitios gratuitos, ¿vale? Y que esta generación va a usar un crédito, ¿vale? Le damos a confirmar. Y ahora simplemente toca esperar, ¿vale? Como veis aquí con Zip WordPress es donde nos hemos registrado. Esperamos. Y ya lo tenemos totalmente listo. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda la web. ¿Vale? Fijaros que ya nos mete también bebidas y demás. Ven y disfruta. Está bastante bien estructurado con cortes de sección, ¿vale? Que esto suele ser también muy interesante para no generar monotonidad en la web. Así que muy bien. Evidentemente no se va a adaptar siempre a lo que queremos, pero para hacerlo en unos minutos y salir rápido, suficiente. ¿Vale? Recordar siempre que una web sin estrategia es una web que no trae clientes. Esto sirve para poder empezar, pero luego hay que seguir dándole al coco y pensar en los siguientes pasos.